Los inyectores piezoeléctricos son cada vez más habituales en los motores diésel de última generación. Esto se debe fundamentalmente a que son capaces de aprovechar de un modo mucho más eficiente el combustible, lo que repercute en un menor consumo y, en consecuencia, una más reducida cantidad de emisiones contaminantes a la atmósfera. Por ello, no es de extrañar que las autoridades europeas están recomendando su uso para cumplir con las normativas vigentes en esta materia. ¿Dónde lo encontramos? Dichos inyectores se pueden encontrar a partir de las motorizaciones con sistemas de inyección de tipo Common Rail de tercera generación, con cuya fecha de producción es de mayo de 2003, cumpliendo con las normativas Euro 4. Uno de los primeros inyectores piezoeléctricos lo fabricó Siemens y se instalaron en el motor diésel 1.4 HDI del grupo PSA. El principio del funcionamiento del inyector está basado en el efecto piezoeléctrico inverso. Dicho efecto consiste en aplicar tensión eléctrica a un conjunto de placas cristalinas, el elemento piezoeléctrico cuarzo o turmalina, provocando de esta manera una dilatación del mismo. Al dilatarse se inicia el proceso hidráulico dentro del inyector. En la imagen se muestra cómo está compuesto el sistema piezoeléctrico. Tenemos lo que son los bornes de conexión de corriente, los cuales conducen las corrientes a las placas para poder excitar el cuarzo para que se tenga una expansión. En esta imagen presentaremos el inyector piezoeléctrico en su interior. Número 1. Tenemos lo que es el terminal eléctrico. Número 2. Tenemos el filtro de barra donde se introduce el combustible. Número 3. Retorno del combustible. Número 4. Actuador piezoeléctrico. Número 5. Émbolo acoplador. Número 6. Émbolo de válvula. Número 7. Muelle émbolo de válvula. Número 8. Válvula de mando. Número 9. Placa estranguladora. Número 10. Muelle de tobera de inyector. Número 11. Retén. Y el número 12. La aguja. Aplicación: inyector cerrado. Al no recibir excitación, el actuador piezoeléctrico se encuentra en estado de reposo y el inyector cerrado, como se ve en la imagen. Inicio de inyección. Para iniciar la inyección, la unidad alimenta el actuador con positivo y negativo. Al recibir la tensión, y por efecto piezoeléctrico inverso, el actuador se dilata y abre el inyector. Inyector abierto, inyección. Una vez abierto, deja de ser excitado. El actuador funciona como un condensador, reteniendo la carga eléctrica, esto es gracias al cuarzo, permaneciendo dilatado y el inyector abierto. Importante, por este motivo no se debe desconectar un inyector piezoeléctrico con el motor en marcha, puesto que puede quedarse abierto produciendo graves daños en el motor. Inyector cerrado. Final de la inyección. Para cerrar el inyector, la unidad actúa como un consumidor. Esto quiere decir que la electricidad que está en el material piezoeléctrico del inyector se consume para poder sacarla, descargando la tensión acumulada en el actuador. Ventajas del inyector piezoeléctrico. Presión de inyección alta, de hasta 2000 bar. Los tiempos de conmutación muy cortos, solo de 0,2 milisegundos como máximo. Son posibles varias inyecciones en cada ciclo de trabajo. Cantidades de inyección exactamente dosificables. Por otro lado, con los inyectores piezoeléctricos es posible controlar de una forma más flexible y exacta las fases y cantidades de inyección. De esta forma, se adapta el desarrollo del ciclo de la inyección a las exigencias que plantean las diferentes condiciones operativas del motor y se alcanzan las exigentes normas antipolución. Fallos comunes en los inyectores piezoeléctricos. En caso de fallo del actuador piezoeléctrico, se puede quedar abierto el inyector provocando una avería grave de motor. También ruidos internos del inyector por elevada concentración de temperatura del actuador piezoeléctrico. Por otro lado, es imposible su manipulación cuando está en funcionamiento. También se han presentado fugas por el retorno. Las piezas internas del inyector se desgastan y dejan de ser herméticas, de modo que el combustible vuelve por el circuito de retorno en lugar de salir por el inyector. Esto produce pérdidas de presión en el circuito de alimentación
y además también se pierde presión en el inyector del propio inyector, lo que genera una peor pulverización del combustible y que éste arda peor, generando más carbonilla, humos y subiendo el consumo. Estas fugas por el retorno se producen por el desgaste natural de las piezas, por un defecto de fabricación o por usar combustible de mala calidad. Otro de los problemas es en la tobera. Esta pieza del inyector es la parte que está dentro del cilindro y expuesta a temperaturas y presiones muy elevadas que acaban por estropearlo. También la presión a la que sale el combustible desgasta los orificios y estos acaban perdiendo su forma original y pulverizando más las gotas. Normalmente se estropean antes porque sobre ellos se va depositando carbonilla y residuos de la combustión que van tapando los agujeros. Su desgaste se acelera al usar combustible de mala calidad o no llevar un correcto mantenimiento de los filtros de combustible. Los problemas eléctricos no están ajenos. Los conectores de los inyectores a veces fallan, aunque no es frecuente, y también se queman las bobinas de los electroimanes. Y por último, el problema con estos inyectores es que los cristales piezoeléctricos tienen un número de ciclos de trabajo determinado y llegan a un punto en que por más corriente que le demos el cristal no reacciona. Su vida útil tiene fecha de caducidad. Aquí no hay nada que hacer para aumentar su vida útil. Las fugas al retorno y los problemas con la tobera tienen reparación, pero los otros dos fallos suelen tener como única alternativa el montaje de un inyector completamente nuevo.